Muy buenos días a todos y bienvenidos a este programa que se llama De Todo y Nada a través del proyecto Radio Unimetana. Innova tu voz. Estamos aquí, Pedro Alguindigue. Y Victoria Guevara. Vamos a decir nuestras redes. En Twitter, Vicky Guevara 9 y en Instagram, Vicky L9. Tenemos como falta de práctica, ¿verdad? Chamo, sí, una semana de campaña creo que nos hizo mal a los dos. No, y ese fin de semana estuvo largo. Bueno, pero hoy les traemos un programa súper especial, algo diferente. diferente y algo nuevo. Hoy les traemos un especial de economía. Como pueden ver en el título, es especial Chipola, donde tendremos a los muchachos de Macroeconomía 2, una materia aquí de la Universidad Metropolitana, que están haciendo un proyecto bastante especial, tratando de informarle a la sociedad para que aprenda sobre economía y muchos temas de interés. Así que no se vayan, estaremos hablando del Bitcoin, del Brexit, de las tasas de interés y el Fondo Monetario Internacional. Así que quédense con nosotros a través del proyecto Radio Unimetana. Y no tu voz, esta canción que viene ahora es Andas en mi cabeza, de Chino y Nacho.
Y ya estamos de vuelta con el programa De Todo y Nada a través del proyecto Radio Unimetana, Innova tu Voz. Ahora les vamos a presentar a los chicos de Macroeconomía 2. Chicos, digan sus nombres. Bueno, mi nombre es Andrés de Ponte. Y yo soy Julio Porras. ¿Y cuál es el tema que nos van a venir a hablar? Bueno, le venimos a hablar un poco sobre qué es lo que pasa si la Fed aumenta la tasa de interés. La FED, ¿qué es la FED? Es la Reserva Monetaria, la Reserva Federal Estadounidense, que es el banco central de este país. Ok. Buenísimo. Introduzcanos el tema. Ok, el tema va más o menos de que tras la crisis financiera del 2008, Estados Unidos ha seguido una política monetaria expansiva. ¿Qué significa eso? Esto significa que básicamente, en términos sencillos, que han generado dinero para expandir la demanda de los consumidores. O sea que están imprimiendo más dinero. Sí. Ok. Exacto, se podría decir que han aumentado la cantidad de dinero en la calle, Ah, ok, Ok. ok. por hacerlo de Entiendo. alguna manera. ¿Y con qué fin? De estimular a los consumidores y a la economía en sí Claro, tras para, la crisis. para que las personas consuman más, tiene que haber más dinero en la calle, entiendo. Claro, pero después de la crisis cayó el consumo muchísimo en los Estados Unidos Por supuesto. y pues, por supuesto tuvieron que proceder con esto. ¿Y cómo va entonces? Entonces, ¿cómo afecta estas tasas de interés? Ok, lo que ellos buscan a través de la subida de las tasas de interés es de recortar o reducir la cantidad de dinero que hay en circulación. Cuando ellos realizan esto, es decir, cuando suben las tasas de interés, la inversión, es decir, los inversionistas tienen que pagar intereses sobre los préstamos que solicitan a los bancos. Cuando la tasa de interés aumenta, ellos van a tener que pagar más. Es decir, va a reducir la cantidad de préstamos que ellos piden para invertir. O sea que las personas están cobrando de más, o sea, los intereses son más elevados. Exacto. Claro. Y hace que las personas, pero eso no hace que la persona se endeude más. No, No. Más bien, cuando aumentan las tasas de interés, más bien las personas ahorrarán más, porque por supuesto los beneficios de tener el dinero en el banco son mayores y se supone que por ende van a haber más dinero para la inversión. Pero con lo que dijo Julio ahorita, realmente la inversión privada va a caer porque el costo de invertir es mayor por el simple hecho de la subida de las tasas de interés. Ok, y esto, por ejemplo, si lo llegan a hacer, antes de comenzar el programa estaban hablando de que habían calculado una subida de precio, una subida de tasas de interés, o sea, Sí, para el 2016 estaban planificadas dos aumentos, después del aumento que realizaron en diciembre del 2015, pero ellos esperan datos de la economía estadounidense, es decir, del Producto Interno, de cómo se desarrolla la economía y del empleo, básicamente. Los del primer trimestre del Producto Interno Bruto fueron favorables, pero en mayo, que fue el mes previo a la reunión de junio, que fue en la que deberían haber hecho el aumento de los tipos de interés, el empleo no fue tan satisfactorio como ellos esperaban, entonces aguantaron la decisión. Entonces ahora se habla de probablemente un solo aumento en este año. Ok, Correcto, bueno, no, y también otra cosita importante con lo que venía diciendo es que cuando aumenta la cantidad de, por así decirlo, el porcentaje que la gente ahorra de su ingreso, también cae el consumo, ya que en vez de consumir la gente ahorra. Y como bien te dije antes, también cae la inversión. Y esto hace que la demanda agregada, es decir, la demanda general, se reduzca, haciendo así que el precio, por así decirlo, de los bienes de toda la economía baje. Y de aquí también se puede relacionar al hecho del cambio en cuanto al dólar. Entiendo. Y entonces, ¿por qué, si eso es lo que quiere hacer la tasa de interés, porque eso es lo que quiere hacer el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no lo ha hecho aún? ¿Por qué se ha negado a hacerlo? ¿O por qué se ha abstenido? Okay, la Reserva Federal, como he dicho antes, va esperando los datos de cómo se desenvuelve la economía estadounidense para saber si este aumento de las tasas de interés va a afectar en mayor o en menor medida a esta economía, porque como habíamos dicho, el consumo disminuye, la inversión disminuye, es decir, la demanda disminuye. Por eso es que los precios bajan, porque para poder vender ahora los productos Claro. que se están produciendo, van a tener que venderlos a un precio más bajo. ya, pero esto no impactaría también a las empresas. Digo, si tienen que producir menos, el precio baja, las ganancias no también bajarían. No sé. En un primer momento sí, pero cuando se estabilice van a poder seguir produciendo las mismas cantidades y generando beneficios todavía para ellos. Se está reportando que se va a estabilizar en Sí, un momento. porque es un proceso de ajuste. Ok. Durante el ajuste no se van a ver directamente el lado positivo de este cambio,
pero con el tiempo se verá. Y una pregunta un poco para salir del tema. ¿Qué es esto que están haciendo? ¿Qué es el proyecto Chipola? ¿Y por qué? ¿De dónde sale toda esta información? ¿La voy a poder conseguir en otro sitio? ¿Cómo funciona? Hay una página web, se llama chipola.org.be. Ok, A través de ella se puede ver más o menos los proyectos que han venido haciendo diferentes clases. Este proyecto lo lidera, por así decirlo, lo promueve el profesor de macroeconomía, Marcos Torres. ok. El Y, famoso Marcos Torres. Sí, famoso en nuestra universidad. y uno Correcto. de los puntos fuertes o importantes del proyecto es dar a conocer puntos o aspectos económicos de forma más sencilla al público. Se han realizado proyectos en colegios, en las calles, haciendo trabajo con las personas que están, por ejemplo, en la calle, simplemente preguntándoles o que ellos hagan preguntas para responderlas de forma más sencilla para que se tenga el conocimiento. Ahorita nosotros estamos haciendo estos artículos que más que académicos facilitan el entendimiento de algunos De los temas de actualidad, porque cabe destacar que todos los temas como este y como los demás de nuestros compañeros son de la actualidad. Y sí, claro que sí, ustedes van a poder ver todos estos artículos próximamente en la página de Chipola, ya que, bueno, quedamos en que los vamos a publicar todos juntos. Así que sí, claro que sí, los invitamos a que entren y den un poco y aprendan algo de actualidad de aquí y del exterior, porque No son sé. temas súper interesantes. Economía for Dummies. Bueno, Literal. de verdad, muchísimas gracias por darnos toda esta información, pero ahora nos vamos con una pequeña pausa musical. Esta canción que está sonando en el fondo es Hornos de Cal, de La Vida Bohem, talento nacional, y ya venimos con más información, con otro grupo de este gran proyecto Chipola y con más temas de economía. Esto es Proyecto Radio Unimetana y Nuevo Tu Voz. Chao.
Ya volvimos con De Todo y Nada a través de Proyecto Radio Unimetana. Innova tu voz. Síguenos en Instagram y Twitter por PR Unimetana. Ahora ya volvimos con el segundo grupo de Macroeconomía 2. Tenemos a las chicas, si se pueden decir sus nombres. Bueno, Laura Morey, Carmela Namens y Beatriz Ramírez. Fino, y nos van a presentar el tema del Brexit. ¿Qué es eso? El Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto últimamente, en los últimos meses, se convirtió en uno de los temas más hablados por las personas hasta en Twitter. Uno de los temas más polémicos. Para realizar el Brexit se realizó un referéndum el 23 de junio, del cual en los resultados hubo un 51.9% a favor de la salida y un 48.1% en contra de la salida, lo que resultó que el Reino Unido va a comenzar a hacer los trámites para estar fuera de la Unión Europea. ¿Cuándo es que fue eso? El 23 de junio, o sea, fue hace nada. El jueves pasado. El jueves pasado. Sí, acaba de pasar. Qué loco, Acaba de ¿verdad? pasar. Y me parece loquísimo. Y O con el sea, porcentaje, yo leí una noticia que fue un porcentaje de 51, 52%. Poquitísimo. O sea que la mitad sí quería y la otra mitad no. a mí me parece Exactamente. súper loco que Escocia decidió al final quedarse en Reino Unido para estar en la Unión Europea y ahora que que se quedó, se terminó saliendo a bueno, la misma de después. hecho, Escocia y Gales fueron de las poblaciones que más votaron de quedarse en la Unión Europea, y esto está trayendo a colación de que Escocia está pidiendo un segundo referéndum para separarse del Reino Unido y pertenecer a la Unión Europea de nuevo. Algo que también llamó mucho la atención es que la mayor cantidad de la población que votó a favor de salir de la Unión Europea es la gente mayor de edad, de la tercera edad, lo cual ha traído bastantes pensamientos a colación, ya que las personas que van a tener que vivir con esto son los jóvenes, no aquellos que están a punto de pasar ya su vida. Pues digamos que gran porcentaje de los que votaron a favor de salir son mayores de 70 años, 60 años. Interesante. Debe haber una Entonces razón eso ahí. ha sido bastante complicado, y de hecho es una de las razones por las que se está discutiendo volver a hacer el Bueno, referéndum. hubo unas manifestaciones de jóvenes, de hecho, ¿no? Correcto. Que Sí. hablaban sobre... Pero también quiero que nos cuenten cuáles son las consecuencias de que esto haya sucedido. Sí, ¿por qué Porque pasó? han habido ¿Qué? bastantes noticias negativas en cierto sentido. Sí, bueno, de hecho cuando nosotros empezamos a estudiar de esto, fue hace como 3 semanas, unas semanas antes del referéndum, y podías observar como las encuestas de quiénes estaban a favor y quiénes no iban afectando los mercados financieros, porque se sabe que las expectativas de la gente influyen en cómo estos invierten o no, etc. Entonces, muchos de estos estudios mostraban que si efectivamente se votaba por salir de la Unión Europea, las consecuencias económicas iban a ser innumerables negativamente, ¿no? Entonces se decía que la libra esterlina se iba a depreciar, como de hecho ocurrió. Hubo una depreciación nada más ese fin de semana como el 10% frente al euro y frente al dólar, y los mercados financieros también iban a disminuir. De hecho hoy amanecieron en rojo, han bajado un porcentaje bastante alto. Sí, me acaba de llegar la notificación de que los mercados siguen en rojo. Sí, Sí, porque- los valores cayeron también un 10%. Y es que sí, la primera vez que creo que un país que pertenece a la Unión Europea se sale de la Unión Es Europea. primera vez. De de hecho, y la todo política. el tema del artículo 50, que es el que informa sobre la salida, que fue cuando se negoció en la Unión Europea, se hicieron estos artículos. El 50, o sea, el artículo 50 es el que habla de esto. Y o sea, como es tan extraño la salida, es muy breve el artículo. Más bien ni siquiera explica cómo es el tema. O sea, ellos ahorita van a tener que empezar a ver cómo manejar ese artículo, y la salida puede llevarles mínimo 2 años. O sea, igual el Reino Unido en estos 2 años va a seguir siendo parte de la Unión Europea, va a seguir haciendo negocios como siempre. O sea, lo que va a cambiar un poco es el tema de las expectativas de las personas o las reacciones de ellas. Pero durante 2 años va a seguir siendo, por decir lo mismo, mientras se hace lo que la gente llama el divorcio del Reino Unido. Va a pasar Sí. mucho tiempo. Pero Claro, sin porque- embargo, la Unión Europea teme que países como Francia, que también habían considerado separarse de la Unión, quieran hacerlo ahora que ocurrió en el Reino Unido. Sin embargo, eso que dice Carmele de que va a ocurrir dentro de 2 años es cierto, porque es un artículo que es demasiado vago, no tiene los suficientes lineamientos para poder ejecutar esto rápidamente, pero la Unión Europea está haciendo bastante presión para que todas estas consecuencias económicas ocurran pronto y que aquellos países que se quieren separar no lo quieran hacer. Bueno, O sea, que sí. no tengan tiempo de pensar. Si nada más en unos días bajó 10%, o sea, se depreció la Exactamente. libra, imagínense los demás que los mercados, digamos, no sé, yo pienso que los mercados no son tan estables, no sé si es así,
Además que la Unión Europea tiene muchos, o sea, tratos entre ellos, pues, Exacto. muchos, ¿cómo que se llama? Convenciones internacionales, económicas, políticas, sociales y Sí, esto- porque más allá de ser una asociación política, la Unión Europea también es una asociación económica. Entonces trae consigo ciertos beneficios en la parte del comercio, tiene tratados de libre comercio entre los países que benefician las exportaciones de cada país, las importaciones, etc. Entonces ya al separarse, eso va a afectar muchísimo el tema de los precios de las importaciones al país. Y eso es lo que van a empezar a ver los otros países y ver cómo les afecta y cómo no. Pero habría muchas personas que dirían, ok, bueno, el Reino Unido se separó de la Unión Europea, entonces ahora su moneda tiene más independencia, ya no se ve golpeada por las bajas del euro o por la baja de algún país que permanezca en la Unión Europea. Entonces, ¿por qué sería negativo que salga el Reino Unido de la Unión Europea? Yo creo que mucha gente lo veía así al principio. Igual ya de por sí el Reino Unido tiene su propia moneda. Pero los impactos de la salida más que nada han sido negativos. Mucha gente lo veía así. Lo que pasa es que no se dan cuenta, como la gente no sabe bien cómo funciona, cómo son los efectos económicos, ellos no se dan cuenta que en verdad estos impactos al final, en realidad por lo menos, mucha gente votó a favor de salirse por el tema de la inmigración. Al Reino Unido inmigra muchísima gente, pero toda esa gente trabaja. Entonces, si esta gente ahora la deportan porque ya no pueden estar en el Reino Unido, el nivel de empleo bajará, el nivel de producción bajará. O sea, el producto real va a terminar bajando en realidad. Gran Claro. parte de la fuerza laboral en el Reino Unido está compuesta por inmigrantes. De hecho, hay mayor cantidad de inmigrantes contratados que personas británicas locales. Entonces, la mayoría. Eso va a impactar todo el tema de la producción de... Capaz es un del tema Reino también Unido como cultural tal. y nacionalista, o sea, Esa es por una de las ejemplo, razones. cultural de que, bueno, antes no estábamos en la Unión Europea y estábamos bien, no pasaba nada, y capaz por eso las personas que tú dije que son el mayor porcentaje que votaron, no ven eso, pero ahorita los jóvenes que ven esta productividad del Reino Unido y eso, y no saben cómo fue antes, capaz. Por eso el choque de sí, vamos a estar acá, estamos bien, y los otros Correcto. que antes estábamos bien, podemos volver a estar bien. O sea, De creo que hecho, es un la tema- mayor cantidad de gente que votó también para salir es la gente de las zonas rurales, porque parte de la campaña del irse era decir, todo el dinero que se le da a la Unión Europea va a ser inyectado en el sector público dentro del Reino Unido. Sin embargo, eso no es sostenible porque, como mencionaba Beatriz anteriormente, gran parte de las exportaciones e importaciones, que eran parte del Producto Interno Bruto del país, que era lo que generaba que su economía se mantuviera en movimiento y siguiera creciendo, ya no puede suceder porque todos estos tratados, todas estas facilidades que tenían por ser parte de la Unión, ya Además, va a van aumentar comenzar los a- costos de las transportaciones, porque antes ellos tienen libre Exacto, salida de comercio, transporte interno, pues no sé cómo Y se va a ser dice. un mayor problema y todo. O sea, es que hasta la salida ha afectado demasiado. Hasta el primer ministro renunció. Ah, Él imagínate. renunció en el momento que se David enteró, a Cameron. las horas. O sea, Él a la renunció. hora de que, y lo peor es que una semana antes él dijo, bueno, sea el resultado que salga, yo en verdad, bueno, lucharé con eso, pero yo estoy en contra de que no salgamos. O sea, se dieron los resultados y a la hora él renunció al cargo. De ¿Cómo se hecho, llama? Cameron. David Cameron. David Cameron. eso es bastante interesante porque la razón por la que él accedió a hacer el referéndum era porque había muchas revueltas violentas por parte de la gente que decía que había que separarse de la Unión Europea. Y en la época de Margaret Thatcher se hizo un referéndum igualito a este, pero la gente en ese momento votó quedarse. Entonces, a pesar de que él estaba en contra de hacer el referéndum, dijo, bueno, para evitar que esto se siga escalando, que la violencia siga escalando, está bien, no estoy de acuerdo, vamos a hacerlo, pensando que los británicos decidirían quedarse. Al parecer No, no y, resultó o sea, como él quería. 51,9% no es una gran diferencia de exacto. Un la... margen mínimo. Exacto, y obviamente, por ejemplo, me imagino la noticia que leí, que los jóvenes ahorita están haciendo protestas justamente porque obviamente ellos son, como dijiste bien... Laura, disculpa. Como dijiste bien, Laura, que ellos van a ser los que sufran las consecuencias de esto, sean negativas o no. Sí, ellos están saliendo a la calle y se pintan con la bandera de la Unión Europea y todo y se ponen fuera de las estaciones de metro a reclamar porque ellos quieren otro referéndum o quieren que el Parlamento haga algo, o sea. A ver, yo tengo una pregunta, ¿por qué se depreció la libra? O sea, ¿cuál es el impacto de que esto, de la salida del Reino Unido a la Unión Europea impactara en lo que sería el mercado y la libra, que se depreciara así? Bueno, primero que todo, esto crea una gran incertidumbre porque como el margen de error era tan pequeño, mucho antes de las elecciones no se sabía con certeza lo que iba a pasar. Entonces esto hace que la gente no sepa si invertir o no, si realmente usar sus ahorros en acciones o bonos ingleses, etc. Y esto, al ellos salirse de la Unión Europea, se crean expectativas de que el Producto Interno Bruto del país va a disminuir y que va a traer puras consecuencias negativas.
y la gente empieza a sacar su dinero de los bonos y las acciones que tiene invertidas en países británicos, en el país británico, y empieza a llevarlo a otras monedas, al euro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos empiezan a tener una mayor oferta de libras para buscar otras monedas, la moneda pierde valor frente a otras porque tienen más demanda de otras monedas. Entonces, siempre que aumenta la demanda de un bien, su precio tiende a aumentar. Ok, ¿y qué otra consecuencia económica ha traído para, además de lo que ya hablamos del aumento de los costos de los Se transportes? piensa que para el 2030 va a haber una disminución del PIB del país también como un 2%, 3%. Bueno, pero ahora como ya, o sea, se pensaba que en el primer mes iban a disminuir el valor de la libra en 30%, pero si ya en un fin de semana se llegó al 9%, 10%, o sea, no sabemos ya hasta qué impacto podríamos llegar. Sí, hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Demasiado. Y ahora con el tema del referéndum que están pidiendo hacer, o sea, no, todo está... De hecho, las proyecciones estiman que Inglaterra pasa de ser la quinta economía a la séptima en el transcurso de los próximos 2 años hasta separarse de la Unión Europea, hasta que se formalice la separación. ¿Y este proceso se puede revertir o simplemente ya el Reino Unido decidió salirse estos 2 años cuando pasen? O sea, pero es muy difícil, complicado porque además es el jugar tema. con la opinión del público. O sea, la gente ya también toma una decisión y es muy difícil ir en contra de eso. Pero hay varias maneras de hacerlo. O sea, salió ayer un artículo que decía, como en el Parlamento había muchas personas del Parlamento votaron en contra de la salida. Entonces, a través del Parlamento se podría manejar algo, a través del referéndum también. Lo que pasa es que los chances son, como dijo Beatriz, son mínimos en verdad que esto suceda, porque ya la mayoría de la gente votó por decirlo Bueno, así. habrá que ver si también la Unión Europea tenga un poco de, no sé, digo, piedad y diga, bueno, vamos a tratar de conservar estos pactos, estas convenciones. Eso es lo que por se más que quiere sea, porque llegar. bueno, igual Inglaterra, el Reino Unido como tal, no solo es un país, sino es una mancomunidad, entonces, ¿Y cuál ha sido el impacto en Europa de esto? en general. En general. En general, bueno, como estaba diciendo Laura, hay países que han empezado a considerar si realmente vale la pena quedarse o no. Y lo que estamos hablando ahorita, de ver si la Unión Europea considera dejar algunos tratados con Inglaterra, etcétera, hace que sea más atractivo para otros países justamente irse y pedir que estos mismos convenios se Y no tener la para ellos. responsabilidad de estar en- Exacto, entonces sin tener la responsabilidad sigues teniendo los mismos beneficios. Entonces se dice que se va a empezar una ola de Salidas. euroescepticismo, que Ajá. los países empiecen a querer Y además su de salida. Francia, ¿saben otro país que está pensando, dudando? Bueno, el único país que ha como hecho declaraciones que podrían intuir o insinuar que quieren hacerlo es Francia. Desde hace bastante tiempo lo están considerando. No era algo formal hasta que ahora el Reino Unido ya lo hizo, ya lo logró, pues. Bueno, pero el costo de Francia sería mucho más alto que el de Inglaterra, porque por más que ella formaba parte de la Unión Europea, no formaba parte de De esa la unión. eurozona. Exacto, no estaba en la eurozona. Pero Francia sí. Entonces, Francia sí está. Yo creo Pero que igual yo creo saldría que más Francia es muy costoso. aliada, o sea, tiene muchos pactos internacionales y sobre todo a nivel ahorita de los inmigrantes de Siria y de las movilizaciones de estos mismos, entonces hay que ver, no sé, vamos a ver cómo termina la verdad, cooperación internacional. Este tema es demasiado interesante. Sí. Hay que Demasiado. seguirles las noticias Sí. siempre para ver cómo, o sea, todo esto va cambiando día a día, o sea, cada día. ¿Y toda esta información ustedes la están subiendo en dónde? En chipola.org.be vamos a publicar una revista que hicimos con todos los demás artículos y bueno, también, o sea, los invitamos a meterse en páginas de internet, o sea, pongan en Google, o sea, Brexit en noticias, o sea, y leer ahí lo que es The Economist y Financial Times, yo creo que son como las dos mejores que ahorita se pueden decir todos los impactos. Son bastante Sí, más pero hay un confiables. sinfín de información. De hecho, Sí. nosotros también escribimos un artículo que va a estar en la página que dijo Carmela y también lo pueden revisar. Buenísimo. De verdad que excelente esta información. Este programa se está poniendo cada vez mejor. Pero ahora vamos con una pequeña pausa musical. Esto es I Took a Pill in Ibiza de Mike Posner. Espero que les encante y ya volvemos con más de Proyecto Radio Unimetana. Y no a tu voz.
Y estamos de vuelta con más de todo y nada. A través de Proyecto Radio Unimetana. Innova tu voz. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @PRUnimetana por Twitter e Instagram. Y estamos con más de temas económicos aquí en Proyecto Radio Unimetana. Y ahora vamos a hablar de que aquí tenemos, un nuevo grupo. Otro grupo más de chicas de exacto. Macroeconomía 2. Ahora, Cuéntanos, díganos ¿cuáles son sus nombres? Bueno, mi nombre es Isabel Ávila. Y el mío es Daniela Mendoza. ¿Y de qué nos van a venir a hablar hoy? Vamos a hablar de los bitcoins. Del Bitcoin. ¿Qué es un Bitcoin? Bueno, un bitcoin es una nueva tecnología que se ha estado desarrollando desde el 2008 por un personaje que todavía no se sabe a ciencia cierta quién es. Se hace llamar... Es como un hacker, que lo dice su nombre. sí, o sea, él se llama Satoshi Nakamoto. Ese es su apodo, todavía no se sabe si Eso es un apodo. Sí. Satoshi Nakamoto. Sí, él se hace llamar así, pues. ¿Significa algo? Artístico. No, es solo simplemente como un nombre de referencia del creador, Pero ¿saben que es de Asia? Por lo menos. No es de Asia No es de realmente. Se tienen algunos indicios de que puede ser Craig Wright, pero todavía no se sabe realmente si es él, pues. ¿Ok? Bueno, el Bitcoin tiene, es dinero que cualquier persona puede tener acceso y entre sus atributos no es controlado por ninguna institución, una entidad política o una institución, un banco central. Esto es bueno porque le da mayor libertad a las entidades económicas Exacto, como las para personas. mayor confianza, tipo las personas, los agentes que intervienen en el mercado financiero tienen mayor confianza porque no dependen de ninguna entidad financiera. Lo otro es que no se ve afectado por el acervo monetario, es decir, que no, las decisiones que tome un banco central no van a afectar el Bitcoin directamente. Dijiste al principio que es un dinero que todo puede tener, pero ¿este dinero exactamente cómo es? O sea, ¿es un billete especial o es algo más que todo electrónico? O sea, Bueno, como es una plataforma virtual, es un dinero que se da a través de un nuevo sistema, un nuevo software que se desarrolló desde el 2008, como ya lo dije anteriormente. Se tiene virtualmente y consiste en un nuevo sistema que se llama por bloques de cadena, conocido también como blockchains, que es ahí donde se genera esto del Bitcoin y bueno, o sea, las personas pueden acceder a él a través de las computadoras y eso, pero realmente no se tiene a nivel físico, pues. ¿y tienes una única moneda o ya hay diferentes? O sea, por ejemplo, está euro, dólar, o no se maneja bajo esos términos, o solo tiene una, no sé. No, el Bitcoin es la moneda. Es como decir el euro. Ok. Es una cybermoneda. O sea, el valor del Bitcoin. Si tiene valores referentes al euro o al dólar, tipo para cambiarlo. Ok. Exacto. Pero es una moneda. O sea, el Bitcoin es la moneda. Ok. Ah, ok. Es la cybermoneda. Ay, con eso como que se compran cosas así. Sí, una o O moneda sea, así. esto no, vale no, no. 3 bitcoins, algo así. Ajá, exactamente Ok, sí. ok. Y los 3 Bitcoin va a tener una referencia en dólares o en euros. O en otra moneda. otras divisas. ¿Y quiénes exactamente trabajan con esto? O sea, ¿trabajan empresas grandes y algo trabajan en común. grandes cantidades? ¿O, por ejemplo, una persona natural como yo puede ir y comprar un Bitcoin? Yo puedo ir al mercado y, o sea, me imagino que aquí no, pero en otros países puedo ir al mercado y pagar con Bitcoin. Si supieras que por los problemas con las divisas financieras en Venezuela, para llegar a obtener dólares y todo eso, el Bitcoin también han tenido, es más, le invito a observarlo por internet, Bitcoins Venezuela. ¿Ok? Entonces las personas pueden como informarse más sobre qué es un Bitcoin y las facilidades financieras que esto trae. Porque como tiene mayor libertad, puedes acceder a esa divisa. Ah, Y claro, no entonces- es regida por el gobierno. no está regida por un gobierno ni nada. Exacto, cualquier persona puede acceder a ella siempre y cuando pues tenga la plataforma disponible, pues que lo pueda acceder a ella y bueno, básicamente
pues, o sea, se puede transar como otras monedas, y actualmente muchas redes como por ejemplo PayPal ya están accediendo a que la gente pague con bitcoins, Ok. incluso Starbucks está hablando también de cajeros que puedas, Sí. por el que puedas transar con esta Y esto moneda. es una plataforma virtual, pero, o sea, está en un sitio web, tiene una aplicación que la gente se baja, o sea, como una persona... ¿Cómo compro un Bitcoin? Exacto, ¿cómo puedo tener un Bitcoin? Ok, bueno, es una plataforma, pero tienes que estar adaptada a un tipo de computadoras, eso se llama, el término es minería, los que transan con los bitcoins. Ok. El mercado en sí, pues, está un poco incierto realmente, porque en muchas partes es ilegal, o sea, no en todas partes lo puedes comprar así Ok, fácilmente. entonces a ver, comprar es Bitcoin. como un mercado negro No, a es- veces. Un mercado gris. Es depende de mercado donde, gris. incluso depende de donde te encuentres. Ok. O sea, porque en Suecia Suiza. En Suiza ya se trazan, el gobierno está, Es un experimento. es un experimento que está haciendo y el gobierno está pagándole a sus trabajadores con bitcoins, pero es Bueno, una de hecho- pequeña porción, o sea, de lo que... De hecho, ellos están recibiendo por el pago de impuestos los bitcoins. Es O un sea, el nuevo impuesto ahorita ya lo experimento. están, o sea, la Cobrando gente lo con está pagando Bitcoin. con Bitcoin. Claro, Como pero es por- solo una pequeña cantidad que ellos están disponiendo para Ok. recibir. Pero es un experimento, se acaba de empezar este año, es algo totalmente novedoso, y la idea es que muchas otras empresas, y en este cantón de Suiza que se llama SOC, empiecen a utilizar esta nueva tecnología para ver cuáles son los resultados, si realmente es algo que pueda poner en duda pues el dinero en un futuro. Y bueno, también nos hablaron de que había ventajas, de que bueno, esto era más fácil acceso, podías transar más fácil, pero ¿a qué otras ventajas también nos pueden señalar de esta moneda virtual? Bueno, principalmente es que es una moneda muy, digamos, transparente. Todas las operaciones, no hay nada oculto. O sea, pues son públicas. no son públicas, pero sabes dónde llega tu dinero, sabes por qué, sabes quién lo hizo. Más o menos ese es el estilo de los bitcoins. Ok. Y otra de las ventajas es que el precio, bueno, como bien sabemos que no depende de un banco central o una institución financiera, el precio es dado por oferta y demanda. Es flotante. Sí, esto genera un poco de volatilidad en la misma moneda, o sea que los precios pueden variar bruscamente en periodos cortos de tiempo, pero aún así esto también le permite como ventaja a otras personas pues acceder a esta moneda. Y más o menos no saben a cuánto está el Bitcoin hoy. ¿Lo No, tienen sí, estimado? Lo último que leímos es que estaba a 600 $600 dólares. O sea, un Bitcoin son $600. Ajá. Sí, Wow. es una moneda que actualmente es muy fuerte, y además que también su oferta, la oferta de bitcoins, Ujú. está restringida por los momentos. O sea, hay una oferta Limitada. limitada, exactamente. Ah, claro. Y entonces por eso es que mantiene su Es valor. como si hubiese un banco central que mantiene la cantidad de Bitcoins que hay en el mercado, algo así. Claro, sí. Una hay especie. Una especie, exacto. sí. Pero no es un banco central Claro, en sí, claro. porque O sea, como una plataforma que Sí, se porque maneja no es- sola. no es ningún Exactamente. país, no es Exacto. ningún No es país ningún que- país y no se conoce realmente quién inició todo esto. Exacto, Wow. que esto también incluso puede poner en duda qué es lo que pasa con el bitcoin y si ahora esta persona realmente podría ser el banco central. Claro. Exacto, Qué y no es interesante. como un miedo de que, bueno, esta persona que puso, o sea, montó, digamos, esta plataforma de alguna manera pueda hacer movimientos con cuentas y, o sea, ¿cuál es No, la- porque en ese sentido se conoce la transparencia de los agentes que están en ese mundo. Ok. O sea, como que cada quien maneja su cantidad propia. O sea, tú transas en un mercado financiero. Ok. Ok. O sea, no sí. es como que tiene todo el poder al mismo tiempo. Claro, claro, claro. Incluso una persona no puede tener, como existe la oferta limitada, no puede tener todos los bitcoins. De hecho, ahí ellos restringen la cantidad de la divisa que cada gente puede tener. ¿Y dónde esto es más popular? Obviamente en nuestro país. No, seguramente no es No. tan huge, o sea, digamos la demanda de esto, pero Claro. No, bueno, de hecho en nuestro país ¿Sí? sí están demandando el uso de los bitcoins las para empresas me imagino que son y y personas naturales también, pero actualmente bueno en China que es el centro real de los bitcoins. Ok. Es donde es más popular pues porque tiene mayor demanda, y de hecho esto se ha visto afectado con todo esto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del Brexit.
porque de hecho el yuan lo han tenido que devaluar para que sus exportaciones sean mucho más baratas a nivel mundial, y esto ha generado que la población de China recurra a usar los bitcoins como parte para asegurar su patrimonio financiero. Finísimo, no, está full De interesante. De verdad, Y brutal. bueno, yo creo, sí, Esto también lo van a tener en la página web, Sí, que es en- chipola.org.be. Sí. Wow, Está el buenísimo. artículo y ahí varios Exacto. contactos para el. Bueno, de más verdad, información. súper interesante este tema. pusieron links tal para que la gente pueda acceder más. Sí, Ah, exacto, ahí información. vamos a tener la revista con los demás artículos del otro grupo. Ah, va a ser como una revista completa. Sí, exacto, pero también vamos a ver si ponemos información adicional para que la gente pueda acceder a ella. Buenísimo, Buenísimo, pero ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con más temas de economía por aquí por Proyecto Radio Unimetana. Y no a tu voz, recuerda por seguirnos por nuestras redes sociales, @PR Unimetana por Twitter e Instagram. Esto que viene ahora es Dark Necessities de Red Hot Chili Peppers. Ya volvemos. ¿Cómo vas a poner?
Y estamos de vuelta con más de Proyecto Radio Unimetana, Innova tu Voz, este programa que se llama De Todo y Nada, con este especial de Chipola, en el que estamos hablando de muchos temas económicos. Y aquí tenemos a otro grupo de chicas. El último del grupo curso. de chicas de Macroeconomía 2. ¿Cómo se llaman? Cuéntanos sus nombres. Josimar van der Linden. ¿Ok? Lorena Flores. Y Sabrina Peña. Buenísimo. ¿Y de qué nos van a hablar hoy? Bueno, nosotros vamos a hablarle del término maldición de los recursos. No es un insulto a los recursos. Maldición de los Así recursos. se llama la teoría. ¿Qué Así se llama. significa eso? Correcto. Bueno, este término es utilizado para referirse al hecho de que existen países que tienen abundantes recursos naturales, pero que a su vez presentan tasas de crecimiento que no guardan una relación congruente con el hecho de que posean estos recursos. Es decir, hay una relación inversa. Tienen recursos naturales abundantes, pero su crecimiento económico está muy por debajo de países que no cuentan con tantos recursos. O sea, Estos recursos- es como decir que un país tiene mucho petróleo, pero económicamente no le está yendo bien Tipo en comparación nosotros. con otros. Exacto. Algo ahí. Tipo Venezuela. No sé si eso nos pasa acá que tenemos demasiado petróleo y bueno, la economía no está buena. Pero ¿por qué No pasa es tan eso? sólida. De verdad no entiendo, Ok. si no debería ser así. Ok, bueno, es como tú dices, no tiene ninguna lógica que existan, o sea, porque han hecho estudios, muchos economistas como Hausman, Charles, y la evidencia empírica dice que sí, que existe una correlación negativa, pero es cuando salen los que refutan y dicen, cónchale, no tiene ninguna lógica que yo tenga recursos que otros países no tienen, donde les puedo sacar un mayor provecho, donde puedo dárselo a países que inclusive no lo tienen, teniendo yo un mayor beneficio, y que eso sea una maldición. Obviamente no tiene ninguna lógica. Entonces es cuando sale, tú puedes convertir eso en maldición o bendición. Lo que pasa es que tienes que tener instituciones sólidas donde regulen los recursos naturales, que no sean unas regulaciones tan fuertes ni tampoco tan liberales, para que así tú puedas sacar el mayor provecho de estos recursos. Existen países de éxito, como el caso de Chile, que ellos sí supieron utilizar de muy buena manera su recurso natural. Existen casos de fracaso como Venezuela, donde tuvimos mucho petróleo, el cual, bueno, tenemos, pero el cual fue muy provechoso durante unos años, cuando el barril llegó a más de $100 por barril. Entonces Venezuela como que centró toda su economía en el petróleo porque era Claro, muy no se rentable. supo administrar. Entonces el problema es de la administración, O sea, ¿no? tiene que ver más que todo con las políticas económicas que se aplican en el país. E instituciones sólidas. Las instituciones son muy importantes. ¿A qué te refieres con instituciones sólidas? Los que administran los recursos. Las que son encargadas de administrar los recursos, que sería mucho mejor que fuesen autónomas y no todas dependientes del gobierno. Claro. Ok. Y también otra cosa importante es diversificar la economía, no nada más centrarla en los recursos y explotarlos y que sea el centro de las ganancias del país, sino también tener otras ganancias sabiendo que esos recursos son limitados y no van a durar para siempre. Claro, porque me imagino que igual que en las finanzas, diversificando se disminuye el riesgo a que algo Exactamente. malo pueda suceder. Entonces, Que con los recursos, como son commodities, pasa mucho. Existen los shocks ¿Qué negativos. son commodities? Commodities son, ¿cómo te explico? Es como que algo de lo que tú dependes y algo que es algo que no todos los países tienen. Es como que un commodity que tiene tu país y que él se lo puede dar a varios países. Como nosotros el petróleo. Como nosotros el petróleo, Claro. que pudimos haber aprovechado mucho más Oh. el boom petrolero, por decirlo así. ¿qué otros casos de éxito tienen? O sea, de países que no hayan sufrido tanto esto. Bueno, está el caso de Australia, Ujú. pero no con petróleo, sino con minerales naturales. Está el caso de Chile, como ya lo nombré, que es uno de mis favoritos. Esas son las bendiciones de Porque los son de recursos. Latinoamérica. ¿Y qué, Sí. ¿Y qué otro, además obviamente Venezuela, tienen de maldición de recursos? Bueno, uno es Irak, que también, También tienen mucho petróleo. y le pasa lo mismo. Igual no. Bueno, no tan grave. No tan grave, pero Pero también están ha sido un ahí, caso Pero- de fracaso. están ahí. Pero es que depende mucho, o sea, bueno, además de las instituciones, de las políticas del gobernante en ese momento, ¿no? Claro. Y, o sea, porque la administración de los recursos normalmente depende de la administración pública, que es el gobierno. Sí, ellos pueden utilizar esos ingresos para hacer fondos de ahorro, para invertir en otras cosas. Bueno, y aquí en el boom petrolero se notó que
no lo utilizaron para nada muy provechoso, sino que... Se endeudó más, creo que, ¿no? ¿Mm? Se endeudó más. Sí, había más deuda, pero también todos disfrutamos de ese dinero. O sea, fue una época en la que todo estaba subsidiado, existía, o sea, nos daban más dólares, como todos saben, y los pasajes estaban subsidiados, la comida estaba subsidiada. En verdad, o sea, fue algo que no lo supieron administrar porque creyeron que esto iba a ser por siempre así. O sea, creyeron que el precio nunca iba a bajar de $100 y bueno, no pasó eso. ¿Y hay alguna manera de poder salir de este hueco, de esta maldición? Poder Mejorar las instituciones. Exacto, ¿existe algún hechizo que nos saque de esto? Es importante recordar que los recursos naturales son uno de los factores para el crecimiento económico. Sin embargo, hay 4 más. Debería ser equitativo, administrar bien los 5 recursos para que el país pueda crecer económicamente. ¿Cuáles son esos recursos? El capital humano, capital físico y financiero, el marco legal, investigación y desarrollo, y tenemos también los recursos naturales. Oye, excelente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es impulsar todos esos sectores, ¿no? Impulsar los otros, porque como ahorita no es un buen momento para el petróleo, no podemos depender únicamente de si va a subir el petróleo, si va a bajar el petróleo. Y me imagino que tampoco, si vamos a depender de recursos naturales, que sea el único recurso natural. ¿Y estos son los recursos naturales? Sí, O sea, no es aplicable es para algo la que se energía está... nuclear. Perdón, no sé. No sabes. Es algo que se está estudiando últimamente, muchos economistas, y Okay. es con respecto a recursos naturales, porque es un commodity que solo, o sea, bueno, lo tienes tú y a lo mejor otros países como el petróleo, pero no lo tienen todos. O sea, hay muchos países que pueden depender de ti y tú te puedes aprovechar de eso. Ok. No, bueno, definitivamente, o sea, este tema yo creo que lo vivimos cada día aquí. Sí. Esa maldición. Sí. ¿Qué más nos pueden decir además? O sea, por ejemplo, ¿qué aspectos económicos en desventaja o desventajas? Obviamente esto es una desventaja, pero ¿qué tipos puede ofrecer? O sea, que el precio, no sé, hay mucha inflación gracias a la maldición de los recursos. No sé, ¿qué aspectos económicos negativos puede haber en una economía? Bueno, como te dije, el menor crecimiento, o sea, todas las evidencias se basan en crecimiento versus recursos naturales. Y bueno, el crecimiento es muy importante en un país, O sea que porque si no crece... eso ha sido algo muy común, que un país con muchos recursos naturales, pero se ve que de repente el PIB empieza a caer Ajá. poco a poco. No poco a crece poco. tan rápido como países que no tienen recursos naturales, que tienen que utilizar otros recursos. Yo creo que ayuda a que el país sí. tenga alternativas, y como decía Sabrina, que tienes que diversificar el mercado. Sí, esa es ¿no? una de las No conclusiones depender o de las soluciones. Es o diversificar más tu mercado o crear instituciones sólidas, autónomas al gobierno, y crear políticas que sean en verdad eficientes para lograr... Para que el país se vuelva más productivo. Bueno, para nuestros futuros políticos y economistas ya están escuchando qué hay que hacer en Venezuela para resolver esto. Exacto, toda política tiene un trasfondo económico. Entonces, aquí eso es lo que pasa. Yo creo que es lo que pasa, que hacen políticas y no ven el trasfondo económico o el impacto que Exacto. tiene. Bueno, buenísimo, chicas, muchas gracias por adentrarnos en este mundo de la economía. Yo, Gracias bueno, a ustedes. que no A sé ustedes por el nada, espacio. No, pero vale. ahora ya sé. Entonces, bueno, muchas gracias por venir a acompañarnos en el programa. Seguro. Desgraciadamente ya se acabaron los equipos, se acabaron los temas y nos tenemos que despedir porque también se nos acabó el tiempo. Queremos Así que inviten a las personas a leer bueno, sí. sus artículos en la página, si quieres la Repitan la puedes decir. página web otra vez. Creo que era www.chipola.org, o sea, org.be. Buenísimo, ojalá espero que disfruten este programa de no sé, situación económica, aprendizaje, noción básica de la economía. Proyecto Chipola, Sí. nada más vamos a decirlo así. Bueno, lo dejamos con esta excelente canción de Enrique Iglesias. Se llama Duele el Corazón y está también cantando con Wisin. Así que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo momento. Con Pedro al Índigo y Victoria Guevara a través de todo y nada. Síganos en nuestras redes PR Unimetana, en Twitter, en Instagram. Este fue el Proyecto Radio Unimetana. Innova tu voz. Voz.